En el mundo natural salvaje, donde la belleza natural y la dureza se cruzan, la vida animal está llena de variedad y sorpresas. Aunque pertenecen a dos especies completamente diferentes en términos de tamaño, fuerza y forma de vida, los leones y los babuinos están entrando en un encuentro increíble. La fuerza y la autoridad del cachorro de león se enfrentan a la alegría y el atrevimiento de los babuinos. ¿Este encuentro traerá resultados inesperados? Estés donde estés, deja que Documental de Animales te codifique el mundo salvaje a través del video. Mira lo que sucede a continuación. Los babuinos atacan y secuestran a los cachorros de león. Los babuinos son una especie de mono de la familia Cercopithecidae. Se encuentran principalmente en África, desde el Sahara hasta Sudán del Sur, y desde África Occidental hasta el sur del desierto de Namib. Los babuinos de diferentes tamaños y pesos miden en promedio unos 50 centímetros, 20 pulgadas de largo y pesan solo 14 kilogramos o 30 libras. Tienen un pelaje de color marrón claro o gris con una marca blanca en la punta, lo que le da un aspecto distintivo. Su alimento son los insectos, las aves, los roedores e incluso otros pequeños mamíferos como los antílopes. No es raro que los babuinos roben los bebés de animales como leones y jaguares. Pero no matan a las crías y disfrutan de la comida como otras especies lo hacen con sus crías. ¿Y qué si los babuinos secuestran un cachorro de león? ¿Tendrán suerte los cachorros de león de ser salvados por su madre? En las sabanas salvajes de África, el león es un símbolo de fuerza conocido como el rey de los animales. Al igual que otras especies de felinos, son superdepredadores con su abrumadora habilidad para atacar a sus presas. Casi ganan en las batallas. Incluso los habitantes de los árboles altos, como los babuinos, son presa de los leones. Sin embargo, los cachorros de león jóvenes se convierten en presas de otros depredadores. Las leonas a menudo trasladan a sus cachorros a nuevos lugares para evitar la acumulación de olores y atraer la atención de otros depredadores. El movimiento frecuente reduce el riesgo de ser visto por depredadores como leones o tigres machos. Las leonas pueden elegir nuevas áreas donde abunde la comida o que brinden un entorno más seguro para cuidar a sus crías y evitar el peligro. La madre león llevará a los cachorros uno por uno, mordiendo suavemente la parte posterior de la nuca del cachorro
boca y llevándolo a los agujeros de las rocas o arbustos. Cuando entra un extraño, la madre león protegerá ferozmente a sus cachorros. Sin embargo, habrá momentos en que los cachorros de león tengan que estar solos. Es entonces cuando su madre va a alimentarse. La caza de la madre león no siempre es rápida. Debe atacar presas grandes como ñus, cebras, ciervos, para tener suficiente comida para sus pequeños cachorros. Esta será una oportunidad para que los depredadores ataquen a los jóvenes cachorros de león. En otra perspectiva, en el Parque Nacional Kruger, Sudáfrica, se capturó a un babuino sosteniendo un cachorro de león trepando a un árbol. Según el video, el cachorro de no más de 4 semanas fue secuestrado de su madre por un babuino. Sin embargo, en lugar de matar rápidamente como de costumbre, este babuino acarició como si el cachorro de león fuera su propio cachorro. No es demasiado raro que un cachorro de león sea atrapado por un babuino en un árbol alto. Pueden subir pero no saben cómo bajar, por eso cuando son atrapados, los cachorros de león pueden morir en los árboles. Los babuinos que sostienen cachorros de león pasan de árbol en árbol. Cuida a los cachorros como sus propios cachorros. Aunque los babuinos no los matan, es difícil para los cachorros de león sobrevivir debido a la deshidratación y el hambre bajo el sol abrasador de esta tierra. Al ver a los cachorros de león capturados, no podemos evitar sentir lástima. Pero tal vez esa es la ley de supervivencia de la naturaleza que no podemos interferir. El búfalo estaba dolorido y débil, yaciendo inmóvil entre las gloriosas siluetas de leones. Los leones no tienen piedad, rechinan los dientes y muerden la carne fresca de sus presas. Las presas que alguna vez fueron víctimas, perseguidas y derrotadas, ahora se convierten en brutales contraataques. Se reunieron, ahogaron su miedo en el fondo de sus ojos y se pararon alrededor del león solitario. Desde diferentes direcciones, los brillantes ojos rojos de su presa provocaban y atormentaban. La mirada arrogante se estaba convirtiendo en preocupación y pánico. Los ataques cayeron como pesadillas, garras afiladas perforando el cuerpo del león. La presión colectiva crea un terremoto mental, haciendo que los leones pierdan la compostura y no encuentren la manera de hacer frente. El miedo y la desesperación se apoderan de él, convirtiendo a un gobernante en uno de ataque y muerte.
El león, aunque puede ser el primero en gobernar, también enfrenta desafíos y reveses. La muerte y la supervivencia aún giran, creando un universo natural extremadamente brutal y duro. El león yacía boca abajo en el suelo, respirando con dificultad. La fatiga se extiende por todo el cuerpo, como los rayos del sol que se desvanecen gradualmente. Los ojos del león, que ya no estaban radiantes ni brillaban con confianza y motivación, ahora contenían un leve destello de derrota. Es el orgullo lo que desaparece, reemplazando por el resentimiento y la desesperación. Esos ojos eran fríos y tranquilos, como si se culparan a sí mismos por su debilidad e incapacidad para afrontar la situación. El orgullo por los leones no solo se muestra durante la caza o cuando enfrentan una presa, también se refleja en una lucha intransigente por determinar la posición y el territorio dentro del rebaño. Estas guerras internas demuestran confianza y orgullo, donde los leones buscan establecer su posición con determinación y coraje. La atmósfera se volvió tensa, resonando rugidos, garras afiladas y sonidos desgarradores de la pesadilla. Savannah, conocida como un famoso campo de batalla, la estación seca es larga, la hierba verde es menos abundante y los depredadores son difíciles de encontrar. Esto crea un gran desafío para los leones, así que emprendió peligrosas cacerías para asegurarse alimento para un día. Para proporcionar una ingesta diaria adecuada de alimentos, se centran en encontrar manadas de ciervos o antílopes, presas grandes que proporcionan más carne que los objetivos pequeños. Cuando las presas son muy pocas, luchan en grupos para competir por la comida. Cuando no pueden encontrar presas grandes como ciervos o antílopes, los leones deben cazar presas pequeñas, incluso serpientes venenosas, para asegurarse el alimento. Porque en la sabana hay diversidad de serpientes y muchas de ellas tienen la capacidad de defenderse produciendo veneno. Cazar serpientes no es fácil y está lleno de peligros. ¿Cómo ataca a la serpiente? Dirige su veneno al objetivo y lo escupe a través de una serie de pequeños agujeros en la punta de sus colmillos. Algunas serpientes pueden regular la presión del veneno para controlar la distancia y la precisión del ataque. El veneno de serpiente contiene compuestos tóxicos, proteínas y enzimas. En otra situación que ocurrió en el bosque, un lobo ataca a un caballo. Parecía que estaba comiendo bien, pero el caballo inmediatamente mordió brutalmente al lobo. El lobo no tuvo oportunidad de resistirse.
yacía inmóvil en el suelo después de haber sido arrojado por caballos salvajes. Al final, el cazador se convierte en cazado. Cazar solo es un gran error para los lobos. Justo cuando estaba a punto de atacar al caballo negro, el caballo negro inmediatamente atacó al lobo con patadas. La agresión hace que los depredadores sean cautelosos al acercarse a los caballos salvajes. 3 lobos jóvenes e inexpertos se acercan a una yegua vieja a la que nunca podrán cazar. Luego se acercaron al potro, pero el potro fue muy valiente para enfrentarse y perseguir a otro lobo. Incluso si el caballo está solo, los lobos todavía no se atreven a atacar. En un momento de paz en medio de la hierba verde, los leones muestran un lado completamente diferente a su imagen feroz y fuerte cuando cazan. Estos leones están mostrando un fuerte vínculo de afecto en su manada. Sin embargo, aunque la vida en la manada puede ser pacífica, el instinto de caza todavía está presente en todos los leones. Son depredadores formidables en la naturaleza. El descanso les ayuda a acumular energía, listos para atacar de la mejor manera. Se prepara para la caza que les espera. Un grupo de leones apareció de repente como figuras sombrías rodeando a un búfalo solitario. Bajo la brillante luz del sol, el silencio desapareció de repente. Los leones lo rodearon, creando un muro hostil impenetrable. El búfalo intentó encontrar una salida, pero no había lugar donde esconderse en la brutalidad de los leones. Un gran león saltó y agarró el lomo del búfalo, perforando su piel con sus afiladas garras. Los leones forman una fuerza innegable, hundiendo a sus presas en un cerco brutal. En las enzimas del veneno de serpiente hay una baja concentración de fosfolipasa que inhibe la coagulación de la sangre. Este es el punto fuerte de las serpientes venenosas, pero el miedo a los leones. Pero eso no significa que abandone a su presa. Su orgullo no le permite morir de hambre por miedo. Tan pronto como aparece la presa, se produce un enfrentamiento. El león no anticipó la astucia de esta serpiente. Una serpiente lo mordió directamente en la cara. El veneno hace que los leones pierdan su capacidad de cazar e incluso pierdan la vida. La mamba negra optó por atacar a un león inmóvil, lo cual no fue mala idea. La mamba negra inmediatamente golpeó con un mordisco lleno de veneno, incluso intentó tragarse a su presa entera. Por supuesto, tragarse a un león tan grande es imposible.
La mama negra es la serpiente más común y temida de África. Aparecieron heridas en su carne, sangrientas como expresiones de orgullo y determinación. En esta lucha nadie escapa a la herida, nadie queda sin sufrir. El sentimiento del fracaso e impotencia se pega a su piel, pero es también a partir de estos desafíos que los leones aprenden a ser más resilientes y más fuertes. En el dolor y las heridas que aún permanecen ocultas, el león nunca acepta la derrota como lo último. Se trata de una especie con un orgullo feroz, siempre deseosa de ganar y afirmar su posición. Sabe que solo mediante la determinación y esfuerzos incansables podrá levantar el ánimo y recuperar el orgullo. Ahora cada paso es recibido con resiliencia y coraje. No deja que las heridas lo detengan, sino que las convierte en signos de superación y de fortaleza. El ataque fuerte y continuo, al igual que los vientos tormentosos que se acercaban, trajo consigo no solo valor, sino también una confianza radiante. Los leones atacan constantemente como un símbolo de fuerza y orgullo. En estos ataques se demuestra que la vida puede continuar incluso a través de muchas tormentas y desafíos. El espíritu y el orgullo del león aumenta con fuerza, marcando un regreso lleno de confianza y adoración al mundo salvaje. La vida en la naturaleza es una sucesión de ataques y heridas, y solo los fuertes pueden sobrevivir estos duros ciclos. La guerra interminable entre leones y otras especies es parte inseparable del equilibrio natural. Un león puede comer 40 kilogramos de carne al día, por lo que necesita cazar presas grandes. Pero cazar caballos salvajes es algo extremadamente raro. Pero todavía sucede cuando los leones hambrientos pierden el control. Intentaron acercarse a los dos caballos, pero cuando estaban a punto de atacar, el caballo de repente lanzó una patada que casi le quita la vida al león. Los caballos son animales sanos, de gran cuerpo y resistencia. No solo eso, este animal también tiene una patada mortal especial. La patada de la cebra asusta a muchas especies. Si este caballo hubiera pateado más fuerte, tal vez el perro podría haber sido pisoteado y asesinado. Los caballos son muy fuertes y defensivos, son muy sensibles a los acercamientos de otros animales. Por eso, cuando vio que el perro se acercaba, utilizó sus patadas para alejarlo. Cuando se enfrentó a una manada de caballos salvajes,
el pitbull finalmente tuvo que huir al no poder enfrentarse a toda la manada de caballos. Los babuinos son una especie de mono de la familia Cercopithecidae. Se encuentran principalmente en África, desde el Sahara hasta Sudán del Sur, y desde África Occidental hasta el sur del desierto de Namib. Los babuinos de diferentes tamaños y pesos miden en promedio unos 50 centímetros, 20 pulgadas de largo y pesan solo 14 kilogramos o 30 libras. Tienen un pelaje de color marrón claro o gris con una marca blanca en la punta, lo que le da un aspecto distintivo. Su alimento son los insectos, las aves, los roedores e incluso otros pequeños mamíferos como los antílopes. No es raro que los babuinos roben los bebés de animales como leones y jaguares. Pero no matan a las crías y disfrutan de la comida como otras especies lo hacen con sus crías. ¿Y qué si los babuinos secuestran un cachorro de león? ¿Tendrán suerte los cachorros de león de ser salvados por su madre? En las sabanas salvajes de África, el león es un símbolo de fuerza conocido como el rey de los animales. Al igual que otras especies de felinos, son superdepredadores, con su abrumadora habilidad para atacar a sus presas, casi ganan en las batallas. Incluso los habitantes de los árboles altos, como los babuinos, son presa de los leones. Sin embargo, los cachorros de león jóvenes se convierten en presas de otros depredadores. Las leonas a menudo trasladan a sus cachorros a nuevos lugares para evitar la acumulación de olores y atraer la atención de otros depredadores. El movimiento frecuente reduce el riesgo de ser visto por depredadores como leones o tigres machos. Las leonas pueden elegir nuevas áreas donde abunde la comida o que brinden un entorno más seguro para cuidar a sus crías y evitar el peligro. La madre león llevará a los cachorros uno por uno, mordiendo suavemente la parte posterior de la nuca del cachorro con la boca y llevándolo a los agujeros de las rocas o arbustos. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios, no duden en hacernos preguntas, Swag responderá a sus preguntas. Espero que la información anterior te sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos.
Bienvenido al emocionante y dramático mundo salvaje, donde existen guerras brutales y persecuciones interminables. Descubrámoslo en Documental de Animales. Suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas en nuevos videos.